La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayorak y Guamaitlán. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Para comenzar el programa, vamos a leer unos párrafos de la página 41 del libro Pruebas de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. Cuando un ser está frente a una prueba, tiene que lograr, tiene que buscar sostener su conciencia en una posición, en una actitud de apertura. Las pruebas se conforman de dos polaridades, señaladas a instantes. Por un lado, impulsos de liberación. Por otro lado, identificación con los patrones burdos, lentos, groseros e inestables que componen la prueba en su patrón material. Si me identifico con los patrones groseros de la prueba, me envuelvo en eso. Si hay insultos, estoy en los insultos. Si hay hipocresía, me envuelvo en la hipocresía.
Y si están todos juntos, me envuelvo con todos o alternativamente con cada uno de ellos. Por el contrario, si llegara a entregarme a aquello que, desconocido para mi consciente, y por lo cual debo experimentar aspiración y vocación, lograré elevar mi patrón vibratorio, instalando así en mi ser un estado de receptividad mediante el cual operarán aquellos impulsos de liberación que me serán ofrecidos. Puedo desconocerlos conscientemente, así como desconocer cómo accionará, cuál será su alcance o intensidad, pero registrando de alguna subjetiva manera su existencia, al momento de transitar aquellas coyunturas de prueba, experimentando el milagro que ofrecen como herramienta de rescate y redención. Todo ser en búsqueda de la luz debe tener verdadera vocación de hacerse receptor de estos impulsos liberadores. Vocación que ha de verse como intención de unirse a la esencia presente en su propio interior. Durante el programa, como cortina musical, nos va a acompañar el tema de Wionach, La casa de mi padre. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En el transcurso de este programa vamos a leer del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo, en su capítulo titulado Introducción, Urauma y la instrucción. Erx, como patrón vibratorio, y a pesar del trabajo gestado por la energía a través de distintas fuentes, solo nos es accesible de un modo limitado, notoriamente inferior a lo previsto para esta etapa de la humanidad. Esta limitación se relaciona al demorado estado de conciencia de la raza de superficie. La mayoría de quienes habitamos la corteza terrestre no estamos aún en condiciones de ser considerados como aspirantes a la iniciación básica. La poderosa estructura de este centro intraterreno, poderosa en términos de energía-luz, está fuera del patrón energético de la masa humana que hoy atrae potentes flujos de purificación. Elementos que sean depositarios de sendos voltajes purificatorios en particular, exceden por tal motivo las condiciones de su utilización requeridas. Así, tornarse receptivos de impulsos preparatorios es una condición que está siendo vivida bajo profundas interferencias. Nada podemos saber o prever de aquello que la energía dispondrá. En tal sentido, los seres humanos seguimos incluso aquellos que despiertos buscan un acercamiento a la verdad, expuestos a lo que desconocemos que ocurrirá. La diferencia podría observarse en un solo matiz, que quienes hoy buscan la esencia, aún sin saber qué dispondrá la existencia para ellos, deben estar receptivos para dar a toda cuestión un elevado tratamiento, actitud que por sí misma revelaría la presencia de energías de planos internos extendiéndose a la materia
por intermedio de aquellos individuos. El tema de hoy lo titulamos Energía de Instrucción y es el tercer programa del estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 28 de julio de 2021 y el primer bloque se titula Ser Custodio y Energía de Repulsión. Un segundo tema, una ley. Una persona asistente pregunta si un grupo con madurez tiene que ser custodio de los seres que intentaran invadirlo con su presencia. ¿Y qué rol le corresponde a la energía de repulsión si así fuera? Escuchamos a Gagliardo. No se trata de un movimiento unilateral con un solo sentido circulatorio de la energía. Cuando un grupo que está maduro, que tiene madurez, no permite ser invadido, no solo está custodiando, protegiendo sus estructuras como grupo, sino que está protegiendo a aquel que lo quiere invadir, que por algún motivo quiere participar de algo que realmente no debe. Porque esto es así. Si un ser no debe participar de un grupo y por cualquier motivo quisiera insertarse en un grupo, va a vivir una experiencia traumática. O sea, va a interferir al grupo y a su vez va a vivir una experiencia traumática porque no debería intentar ingresar a un ámbito que él no planificó internamente formar parte, del cual no participó en términos internos, como decisión, como percepción. Un rol muy amplio, pero a veces la energía de repulsión, para que se entienda lo que estamos diciendo, vamos a tener que hacer algunas aclaraciones para que puedan entender mejor lo que queremos decir. Las personas cuando encarnan con una planificación espiritual, una planificación interna. Los seres encarnan para cumplir con esa planificación interna. El ego encarna para cumplir con una planificación que la propia alma, del cual el ego es una herramienta, le va a ofrecer al ego. Nosotros desencarnamos como ego, vamos a los niveles internos después de desencarnar. El alma, cuando vamos a retornar a la materia, nos pasa una serie de informaciones, podríamos llamar. Nos pasa planificaciones internas, que cuando ingresamos a la materia vamos a tener que ir cumpliendo como complemento de lo que el alma hace en su propio nivel. El alma sirve en su propio nivel, cumpliendo con una planificación planetaria, y el ego, como extensión del alma en la materia, tiene que cumplir del mismo modo esa planificación. Entonces, si un ser, cuando encarnó, no tenía planificado, no recibió por parte de su alma formar parte de un grupo o asumir una actividad cualquiera fuera la actividad, si ese ser insiste, puede vivir un traumatismo a nivel kármico. ¿Por qué? Porque en ningún momento, antes de encarnar, recibió estímulos para poder ingresar, cuando estuviera en la materia, a un grupo o dedicarse a una cierta actividad. Lo mejor que el ego puede hacer cuando está en la materia es poder percibir gradualmente, descubrir gradualmente cuál es esa planificación interna e ir avanzando para concretarla, para cumplir con esa planificación. A eso hacíamos referencia que si el ser no planificó internamente formar parte de un grupo, de formar parte podría haber un traumatismo en términos kármicos. ¿Y lo otro que preguntaste fue? Claro, bien. La ley de repulsión juega un rol muy importante. Quien maneja esa ley de repulsión es la conciencia espiritual del individuo, que a través del canal espiritual puede repulsar, puede rechazar situaciones
sin que el ego y la personalidad se enteren que la repulsión provino del nivel interno, quiere decir la conciencia espiritual. Pero a veces la ley de repulsión no se aplica desde el nivel interno. ¿Para qué? Para poner a prueba al ego y la personalidad, para ver en términos de discernimiento si son capaces de poner límites sin que intervenga previamente la ley de repulsión gobernada o dirigida por la conciencia espiritual. Porque muchas veces nosotros somos puestos a prueba para ver si ponemos límites, si somos capaces de retirar de nuestra vida lo que no sirve. Si el ego tiene ciertas condiciones, es posible que la mónada, quiere decir el espíritu, utilice la energía de repulsión, la ley de repulsión, para retirar del camino del ego y la personalidad aquello con lo cual no tiene que entrar en contacto. Entonces el ego y la personalidad terminan sin enterarse nunca que la ley de repulsión operó antes de que llegaran a ser conscientes de que algo se iba a cruzar en su camino. ¿Se entiende eso? Entonces, opera cuando de ningún otro modo algo que no tiene que llegar a nuestra vida no puede ser evitado por otra vía. Y ahí sí opera. Pero si puede ser evitado a través de otros movimientos de conciencia, si puede ser evitado a través de la comprensión del ego, a partir del discernimiento de que determinadas cosas no tienen que formar parte de su vida, o que algo que está en su vida ya tiene que ser retirado voluntariamente, tiene que aprender a soltar eso. Una ley es dinámica pura de la energía. No existe ley si no existe energía previa. Antes que la ley sea, la energía es. Quiere decir, la energía es quien marca la dinámica, la actividad que está en todo presente. No importa en qué plano, nivel, dimensión, si es bajo ley de karma, si es bajo ley evolutiva superior, bajo ley del equilibrio. La energía es quien marca previamente todo aquello que tiene que formar parte de un cierto tipo de dinámica o de actividad. ¿Qué es lo que utiliza la energía? Para organizar el tratamiento de todo eso, lo que llamamos leyes. Una ley es una expresión de la dinámica de la energía. Una ley es precisamente un conjunto de patrones vibratorios y energéticos organizados de modo tal que la actividad de esa organización en un plano o en un nivel genere un tipo de influencia, regencia o límites. Entonces la energía se exterioriza a través de la ley. La ley es la forma que tiene la energía de organizar su dinamismo. Por eso se dice en términos internos, ocultos, que una ley es la exteriorización de la dinámica de la energía. Cuando se dice que un ser está bajo ley de karma, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese ser está bajo un aspecto de la dinámica de la energía con cierto tipo de características en función organizativa que conocemos como ley de karma. Lo mismo ocurre con cualquier otra ley. La dinámica de la energía no tiene límites. Por eso, todo lo que tiene que ver con leyes, o lo que pudiera suponer una ley, va a estar siempre presente en función de ¿qué? De las necesidades de las partículas en evolución. Nosotros estamos en lo que se llama el camino de las leyes de expansión. Quiere decir, todas las leyes de ese camino de las leyes de expansión, lo que hacen es permitir que las partículas puedan expandirse, que las partículas puedan ampliarse en conciencia, lo que se llama evolucionar. Existe un carril que es bajo leyes de inalterancia, quiere decir, no es el mismo tipo de ley. Entonces, todo lo que son leyes como nosotros la conocemos bajo ley de karma, todas las leyes subsidiarias son un tipo de dinámica de la energía exteriorizada bajo formato de ley. Y esas leyes encuentran en los miembros de las jerarquías los custodios, los ejecutores de la ley. Está la energía, se expresa como dinámica a través de la ley, y las jerarquías son los custodios para que se cumpla la ley. Todo. No hay nada que no esté regido por las leyes. Incluso el caos, porque hay universos que están
en estado caótico, que es una experiencia evolutiva, el estado caótico, está regido por leyes, porque si no el caos no tendría límites. Existen universos que están regidos por leyes caóticas, que se les permite a los miembros de esos universos vivir bajo el caos durante un ciclo determinado. Cuando las etapas que componen ese ciclo se agotan, esos universos pasan a tener otra expresión. O los seres que estaban haciendo esas experiencias a nivel caótico son llevados a niveles donde el orden cósmico se expresa y se ensaya de otro modo. En realidad es así. O sea, no es una sola ley la que actúa en relación a las partículas en evolución. Son una cantidad increíble de leyes que operan, la mayoría silenciosamente, conduciendo y generando las condiciones evolutivas. No importa en qué plano, en qué nivel, en qué dimensiones ocurra, hay un conjunto de leyes que ocultamente, en complementariedad perfecta, están generando las condiciones evolutivas. Lo que ocurre es que siempre hay una ley o un conjunto de leyes que son las que asumen la regencia principal de un universo. Por ejemplo, la ley que hasta ahora rigió siempre este universo es la ley de karma, pero no quiere decir que otras leyes no estuvieron actuando continuamente. Porque una sola ley no tiene la capacidad de generar las condiciones absolutas para las partículas, para las conciencias en evolución. En cambio, una ley rige, pero recibe lo que se llama apoyo subsidiario, leyes subsidiarias que operan con esa ley que rige principalmente transitoriamente ese universo. Decimos transitoriamente porque la ley de karma que rige la superficie de la Tierra está por ser trascendida. Cuando la purificación terrestre se trascienda, la ley evolutiva superior va a ocupar de lleno, totalmente, el espacio que hoy ocupa la ley de karma. Y ahí van a entrar otras leyes en complementariedad que no estaban activas con la ley de karma, o si estaban activas de otro modo. Porque según la ley principal, la ley regente que actúe en un nivel o en un plano, son las leyes subsidiarias con las que va a trabajar o la intensidad o característica que van a tener esas leyes subsidiarias. Continuamos leyendo la introducción del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo, titulado Urauma y la instrucción. Acerca de los diversos contextos relacionados a la dimensión interior y el entorno que surge como necesario para su desenvolvimiento y acceso, es que somos impulsados a algún tipo de profundización y difusión, por medio, en ocasiones, de libros. En el caso de este, que el lector se dispone ahora a dar tratamiento, constantes matices son ofrecidos. La energía que lo sustenta opera por medio de dos vertientes. Algunas de las vivencias de nuestro grupo, implantado sobre el Valle de Erx, en un centro de servicio planetario, de las que forman parte reflexiones y observaciones personales, así como también una gama de impulsos recibidos por vía interna, cuya fuente forma parte de la civilización de Erx en representación de la jerarquía que rige aquel centro intraterreno. Los mismos llegaron a nuestra conciencia de un modo simple, espontáneo, en oportunidades combinados armónicamente dentro de un marco reflexivo, así como del más puro silencio. El formato en que este material está organizado para su divulgación nos fue mostrado por vía interna. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos un nuevo tema de Nikashnok, titulado Tercera Expresión.
Volvemos desde escuchar a Nikashnok y vamos a leer unos párrafos de la página 156 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Para que la comprensión resulte en la medida de lo que sus posibilidades ofrecen, la capacidad de obedecer debe estar suficientemente instalada. Comprender sin capacidad de obediencia es cerrar todo camino hacia la armonía. Es el acto de obediencia el único gesto que la energía interna reconocerá como válido para su vertimiento hacia el mundo formal. Cuando somos estimulados para la quietud, el silencio, la atención, y no podemos convocar suficiente fortaleza para ello, estamos desobedeciendo. El resultado de eso será inevitablemente la falta de armonía. Debemos aclarar que el impedimento de no poder convocar suficientes energías para obedecer se basa en la identificación con los juegos de fuerza presentes en la materia, y no con una real disfunción de nuestra parte. Todo dependerá siempre del Señor al cual nos ofrezcamos. La obediencia implica, como energía, la capacidad de responder a la estimulación de nuestra voluntad superior, mediante todo el potencial disponible en nuestros niveles mental, emocional y etérico-físico. La mente, ofreciendo el mayor revestimiento mental, el emocional, su sentido más elevado, y el etérico-físico, participando de las acciones superiores determinadas por el campo psíquico, sea para con el silencio o la quietud, así como hacia una puntual indicación interna, cumplimiento de aquello que la conciencia discierna como correcto y necesario, la obediencia es hacia una misma y única fuente. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UXIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos.
@uximcosmosofía, @Daniel_D_Uxim. En YouTube, Uxim Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @Uxim Cosmosofía. Volviendo de los anuncios, vamos a entrar en este nuevo bloque del tema central del día de hoy titulado Energía de Instrucción. Este segundo bloque se titula Jerarquías y Leyes. Escuchemos juntos entonces la instrucción de Daniel Gagliardo. Exacto. Hay una ley que se llama ley de transición, que es la que permite que dos leyes totalmente diferentes, como es la ley de karma y la ley de ciclos, puedan cohabitar, coexistir dentro de un mismo arco de transición. La ley de transición genera condiciones especiales para que elementos que naturalmente no podrían compartir un ciclo, una etapa, puedan estar juntos en esa etapa. En el caso de lo que se llama el ciclo de transición planetaria, que está regido por una ley que se llama ley de transición, la ley evolutiva superior va tomando cada vez más fuerza, más presencia, está rigiendo cada vez más profundamente la superficie de la Tierra, y la ley de karma se va retirando gradualmente. Entonces, la ley de transición lo que hace es ordenar el retiro de la ley de karma y gradualmente la regencia con una influencia cada vez mayor, más profunda por parte de la ley evolutiva superior. ¿Y quiénes son los que atienden y permiten que se concrete dentro de la ley de transición el retiro de la ley de karma y el advenimiento cada vez más profundo de la ley evolutiva superior? Las jerarquías. Por eso decíamos que las jerarquías son quienes asumen el cumplimiento de las leyes. En el marco del arco de la ley de transición, donde una se retira y otra va ganando cada vez más influencia, las jerarquías hacen que se cumpla dentro de la ley de transición el proceso de retiro de uno y de advenimiento del otro. Pero las jerarquías son los guardianes para el cumplimiento de eso. De hecho, las jerarquías, en ese contexto, tienen la tarea de cuando dentro del proceso de ese arco de la ley de transición se llegue al ápice de la transición, quiere decir al fin del proceso de la ley de transición, las jerarquías son las encargadas de administrar, de ordenar el retiro de las conciencias de la superficie de la Tierra para que vayan a los destinos cósmicos para los cuales están siendo preparadas. Los destinos cósmicos que las esperan. Algunas van a retornar a la superficie de la Tierra con otro coeficiente evolutivo, con otro código genético, y otras van a ser llevadas a otros campos cósmicos evolutivos. Pero todo eso lo está ejecutando la jerarquía. Sí, claro, porque las jerarquías, al igual que nosotros, que todavía estamos bajo ley de karma, las jerarquías son conciencias que mínimamente como patrón deben haber trascendido a la ley de karma, porque hay, dentro de lo que se llama miembros de las jerarquías, hay una infinidad de niveles evolutivos. Entonces, lo que nosotros llamamos jerarquías aquí, en otros niveles, por ejemplo, no podrían actuar porque no tienen la experiencia evolutiva suficiente. Vos habías preguntado especializaciones. Bien, vamos ahí. Entonces, hay jerarquías que tienen una capacidad, un alcance que está regido por el rayo cósmico con el cual están alineadas, lo que se llama a qué rayo pertenece una jerarquía. Hay jerarquías de primer rayo, de segundo, hay jerarquías de los 21 rayos en el cosmos. Entonces, aquí la jerarquía de segundo rayo es la que tiene la mayor especialización, por decirlo de algún modo, respecto a cómo administrar los acontecimientos que están pasando en el sistema solar y en el planeta. Pero esto no exime a otras jerarquías que trabajan como energías y jerarquías subsidiarias de la de segundo rayo. En realidad, la ley evolutiva es la ley que controla esas tres leyes. Hay una ley que se llama ley evolutiva, que se subdivide en tercios. El tercio inferior es la ley de karma, el medio es la ley evolutiva superior o de ciclos, y el tercio superior es la ley de equilibrio. Quiere decir,
La influencia de la energía en orden descendente, de la ley de equilibrio hacia la ley evolutiva superior, pasando a la ley de karma, existe, porque hay un pasaje de energías que es descendente, pero no es que pertenezca o que esté dominada la ley de karma por la ley evolutiva superior. Hay una influencia, un abastecimiento de energías, pero en este caso es la ley evolutiva cósmica, que es una ley que abarca a todos y cada uno de los aspectos de leyes, no solo esos tres. La ley evolutiva abarca todas las leyes existentes, conocidas y desconocidas, de los universos en expansión. En realidad, la ley del sustento es quien utiliza tres aspectos de leyes para operar, porque la ley de necesidad está subordinada en el marco de la ley del sustento. Entonces tenemos una ley de necesidad, una ley de manifestación y una ley de correspondencia. La ley del sustento utiliza tres leyes: la de necesidad, la de correspondencia y la de manifestación. Quiere decir, la ley del sustento es la ley que de modo global, en el contexto de lo que conocemos como sustento, es quien habilita la distribución de lo que fuera donde es necesario. Y para que eso pueda acontecer, hay tres leyes subsidiarias de esa ley del sustento: ley de necesidad, ley de correspondencia y ley de manifestación. La ley de necesidad es utilizada por la ley del sustento para revelar o para mostrar o para representar qué es necesario. Entonces, la ley del sustento utiliza la ley de necesidad para que se manifieste, para que se pueda saber que es necesario. Para que eso que es necesario pueda llegar al lugar donde es necesario, la ley del sustento utiliza una ley que se llama de correspondencia. ¿Cuál es la función de la ley de correspondencia? Es cuando corresponde que lo que es necesario se manifieste. Si no actúa la ley de correspondencia, por más que algo sea necesario, todavía no se habilita, no se puede manifestar aunque sea necesario. Entonces, la ley del sustento, a través de la ley de correspondencia, marca cuándo corresponde que se manifieste. Y una vez que la ley de correspondencia reveló cuándo algo se tiene que manifestar, la ley de manifestación lo concreta en el plano, nivel o dimensión donde eso está siendo esperado. Entonces, la ley del sustento es la ley principal, la que gobierna esas tres leyes subsidiarias. Entonces, lo repasamos de vuelta. Ley de necesidad marca cuándo algo es necesario. Ley de correspondencia dice cuándo lo que es necesario corresponde que se manifieste. Y la ley de manifestación cumple con lo que la ley de necesidad y la ley de correspondencia están señalando para un nivel. Cuando algo no se manifieste, por más que la gente quiera y quiera, es que la ley de manifestación no está habilitando eso. Y es más, es posible que la ley de correspondencia no esté marcando que eso corresponde. Y aún más, es posible que la ley de necesidad diga que eso tampoco es necesario. Si la ley de necesidad, la de correspondencia y la de manifestación no están actuando, te podés quedar sentado en una silla esperando que algo llegue. No va a llegar nunca. Y a medida que avance la transición hacia la ley evolutiva superior, la ley de karma nos va a seguir negando cada vez más cosas y más contundentemente, porque no aprovechamos el aprendizaje evolutivo para hacer un trabajo de elevación, de simplificación de nuestra vida, de purificación de nuestra vida, de autopurificación. Entonces, continuamente la ley nos tiene que poner en situaciones sumamente traumáticas, porque nosotros tuvimos la oportunidad de discernir y no permitir que en nuestra vida ingresaran una cantidad de cosas que no deberían haber ocupado un lugar. Y sin embargo, esta humanidad es tan egoísta, tan materialista, tan discriminativa, tan indiferente, que nunca permitió que su vida fuera una manifestación de lo correcto y de lo necesario. La mayoría de las personas en su vida están invadidas por cosas superfluas, por cosas innecesarias, por cosas frívolas, por cosas que no tienen ningún sentido. Esta humanidad utiliza la energía tan mal que está impidiendo que el resto de las partículas del planeta no puedan tener el equilibrio y la armonía necesaria simplemente para vivir. No pedimos más que eso, para vivir.
Volviendo de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo, vamos a leer un párrafo que ofrece la jerarquía en este libro de la página 203 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Mientras, ocultos aún a vosotros, ciertos aspectos de la realidad única os abarcan, se os estimulará para reflejarlos como a vuestra instrucción correspondiera. El cierre kármico de esos campos de vida exige que como espejos podáis operar, abiertos a la esencia que conforma vuestra profunda identidad interior, lo que en ella sea expresión de la ley, sea en vosotros voluntad de la energía. Nuestro hermano Wionak va a interpretar su obra El Eterno Trascender. Algún tiempo antes de que tuviéramos noticias acerca de la asunción de esta tarea escrita, habíamos percibido subjetivamente un estrechamiento de ciertos vínculos en el campo de las energías. Una de las jerarquías de Erx, Urauma, fortalecía su acercamiento en un plano donde la conciencia podía empezar a diferenciarla. Nuestras experiencias de índole silenciosa, transformadoras y armonizantes se sucedían de un modo simple. La presencia de esta entidad de Erx llegaba a sucederse con asiduidad en el contexto de mi existencia. Por momentos, la percepción de su energía se tornaba para mí indiferenciable de la propia realidad interior. Así, fuimos orientados
En el trabajo que daría comienzo. La instrucción, emergida de Urauma, era de un alto poder de síntesis. En oportunidades, parte de nuestro entrenamiento consistía en asumir de modo conjunto las charlas y estudios que se desarrollan semanalmente en el centro de servicio donde resido. Aprendíamos a hacer lugar a un ordenamiento dentro de esas circunstancias propio de una energía rectora con voltajes que ascendían continuamente y gradualmente. En aquellas etapas, algún compañero, lo suficientemente receptivo, nos participó de lo que percibía como un cambio de energías en nosotros. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La luz del peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos por el último de los bloques del programa de hoy que titulamos La situación planetaria, reflejo de nuestras deudas kármicas. Una persona aporta sobre los alimentos enlatados que los productores tiran en lugar de donarlos. Escuchamos a Gagliardo. Y hay algo más perverso, que es que lo que nosotros, no nosotros acá, sino nosotros como humanidad, llamamos alimentos, lo que menos son es alimento. Porque están plagados de conservantes, de químicos, de elementos que son totalmente tóxicos para el cuerpo humano. Sin embargo, a eso le llaman alimentos. Entonces, lo primero que hay que hacer es reordenar y educar a la humanidad. No sé si a estos 7.700 millones, si a los millones que van a sumarse más adelante, si es que no nos bajan antes, o a los que queden, pero hay que educarlos para que entiendan que la alimentación es algo muy diferente a lo que esta humanidad llama alimentación. Entonces, primero tenemos que pasar a respetar el orden de la energía en este planeta, adquiriendo una alimentación evolutiva, quiere decir una alimentación que por sí misma no destruye el planeta. ¿Por qué el planeta está como está? ¿Por qué está siendo destruido el Amazonas? ¿Por qué está siendo destruido el Chaco, Formosa, el Orinoco arriba? ¿Por qué están destruyendo los Andes amazónicos, por ejemplo? Los están destruyendo para sembrar monocultivos. Soja y una cantidad de monocultivos que llevan cantidades tremendas de agrotóxicos, de agroquímicos. Y sin embargo, nosotros seguimos pensando como humanidad conjunta que eso es para que tengamos comida. Y eso es para alimentar miles de millones de cabezas de ganado, de vacas, de cerdos, de ovejas, de cabras, que van a ser asesinadas en función de la humanidad. Entonces, para que los bosques no sean destruidos, nosotros tenemos que, aunque más no sea egoístamente, entender que en una hectárea de campo se pueden criar 2 vacas y en una hectárea de campo podés sacar 40 toneladas de vegetales. Creo que la diferencia habla por sí misma. Hasta para las personas egoístas es un cálculo interesante, ¿no? Si yo tengo 2 hectáreas, puedo tener 2 vacas. No, 2 hectáreas. En una hectárea, 2 vacas. Si en esa hectárea
hago un trabajo de siembra orgánica, inteligente, saco 40 toneladas de alimento por año. Entonces, ¿cuántas hectáreas se están utilizando para criar animales tratados de un modo terrible que después van a ser asesinados? Y que para darle de comer a esos animales están destruyendo los bosques del planeta para sembrar soja, para sembrar sorgo, para sembrar maíz y todo transgénico. Entonces, lo primero que tenemos que ordenar es nuestra filosofía de alimentos. Porque a mí no me interesa que en vez de tirar todas esas latitas y porquerías se la den a la gente, porque la seguimos envenenando y seguimos destruyendo el planeta. Aunque en vez de tirarla se la demos a la gente, seguimos destruyendo el planeta para que ese tipo de alimentación siga siendo la alimentación preferida por los seres humanos. Por eso hablo de educar. A los chicos hay que educarlos. Tendría que haber leyes psíquicas, quiere decir leyes votadas por los congresos, leyes votadas por los legisladores en cada país, que impongan educación y alimentación vegetariana en los colegios, para que los chicos tengan la oportunidad de probar alimentos que los padres carnívoros, comedores de cadáveres, en sus casas no le dan. Entonces, si empezamos a alimentar a los chicos, a educarlos, es posible que en 2 generaciones reduzcamos totalmente ciertos aspectos y crezcan otros. Por ejemplo, crezca la filosofía de la protección animal al mismo tiempo que la filosofía de buscar alimentarnos de un modo elevado a través de vegetales. Entonces hay que darle toda una vuelta a esta cuestión y no veo mucha voluntad política de que se haga. Aparte de esas corporaciones de las granjas porcinas, meten un caño, una perforación a 2000 metros y tienen todo el agua que quieren. El tema es cómo desequilibran también extrayendo agua del subsuelo, porque una cosa son los cauces superficiales y los otros son los cauces subterráneos. Pero cuando los cauces subterráneos empiezan a ser saqueados, se generan descompensaciones grandiosas y encima el agua superficial empieza a escasear más. Porque el equilibrio de la poca agua superficial que hay se mantiene porque el agua subterránea no es tocada. Ahora, cuando todas estas megagranjas empiecen a perforar la tierra y a sacar agua del subsuelo, aquellos que tienen poca agua hoy no van a tener nada directamente, porque va a empezar a haber una evaporación tremenda del agua que utilicen, se va a poner en contacto por las pendientes naturales el agua usada con los cerdos, que es tóxica absolutamente, se van a estropear campos, va a ser un desastre esto realmente, va a ser desastroso. Sí, claro que sí. Bienvenidos sean. Lo que ocurre es que la agroecología se va a encontrar con límites precisos. ¿Cuáles son esos límites? El corrimiento de las fronteras rurales. Por más que una persona quiera hacer agroecología, si los campos circundantes están siendo fumigados continuamente, la persona va a hacer agroecología dentro de sus límites. ¿Qué pasa con la fumigación que continuamente va a entrar por los perímetros? Y esto está pasando. Ya hay muchas personas que empezaron emprendimientos agroecológicos, pero tienen el problema del vecino, que el vecino sigue utilizando fumigantes y va por una cultura agrícola que no es cultura, es descultura agrícola, porque atenta contra los métodos tradicionales. Entonces, esto tendría que ser de voluntad política, prohibir los métodos agroquímicos de trabajo, para que en un país, en ningún lugar, pueda haber un vecino que te está haciendo al lado de tu huerta orgánica, te está fumigando. O peor, como ocurre en algunos lugares que quieren usar semillas naturales, no transgénicas, viene el vecino, planta maíz transgénico o cualquier otra planta transgénica de la misma especie que la tuya, que es orgánica, se produce un cruce de polinización y después viene Monsanto y te hace un juicio porque sacó una muestra y tiene el gen de Monsanto, lo tuyo. ¿Cómo haces para eso? No se puede directamente. Bien, vos acabás de dar en la tecla de algo que es la pura verdad, porque las personas tenemos que entender que para hacer cosas no debemos cultivar la fantasía y la ilusión de que vamos a cambiar el mundo. Todo lo que nosotros podamos demorar o retrasar en función de esto que es imparable, con eso ya para nosotros tiene que ser suficiente.
Porque si nosotros vamos a estar entusiasmados en que vamos a cambiar el mundo, vamos a morir de desesperanza. Porque hay que tener mucho para dar vuelta los planes materialistas y psicopáticos que tienen las corporaciones médicas, las corporaciones químicas que manejan los agrotóxicos, las corporaciones que modifican genéticamente los vegetales. Entonces, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Nosotros no vamos a parar la megaminería que destruye el subsuelo, pero sí podemos hacer leyes que vayan ralentizando, que vayan demorando el efecto que tiene la minería, el efecto que tienen los transgénicos, porque si vamos a pensar ilusoriamente que vamos a ganar esta batalla, olvídense, no tenemos el poder material ni los medios. Esto está en manos de la ley de karma. Si uno, admite que es consciente de que no puede parar esto, por más que se armen conjuntos de activistas, organizaciones, ONG, que se armen realmente asambleas con muy buena voluntad para trabajar todos estos temas, lo único que vamos a poder concretar, que va a estar a nuestro alcance, es bajarle un poco el ritmo de avance terrible, vampírico que esta situación tiene. Exacto. Si un ser confirmó internamente, intuitivamente, que él tiene que formar parte de un movimiento de protección ambiental, de un movimiento que va en contra de la megaminería, del fracking o de lo que fuera, él tiene que obedecer y participar. ¿Por qué? Porque la conciencia planetaria está contando con ese ser y otros seres para poner un cierto freno. Y eso forma parte de enfrentar lo que kármicamente generamos durante muchas generaciones. Nosotros no encarnamos esta vez como única vez. Vamos a seguir encarnando y tuvimos muchas otras encarnaciones. Y en muchas de las otras encarnaciones tuvimos conductas tóxicas, malas conductas, que generaron que este planeta hoy y actualmente pudiera estar en una situación como la que está. Nosotros también somos protagonistas y ejecutores de esta situación, ¿eh? No venimos acá como paladines a ver lo malo que hicieron los demás, porque si yo no hice algo malo en esta encarnación, sí tengo acumulado una cantidad de débito kármico por todas las conductas inadecuadas y tóxicas que en otras encarnaciones seguramente ejecuté hasta que mi conciencia fue cambiando. Entonces, lo que nos pide la conciencia planetaria es, como codeudores, como personas que tenemos una deuda kármica por encarnaciones anteriores, que hoy trabajemos conscientemente en sentido contrario al error que cometimos, pero que eso en ningún momento se nos meta en la cabeza como que vamos a salvar el mundo de esta situación. Esto está en manos de la ley de karma, está en manos de la conciencia planetaria y de la voluntad cósmica. Nosotros lo que tenemos que hacer humildemente es poner nuestro grano de arena, pero todo lo que vaya a cambiar en un sentido o en otro va a ser gobernado por la energía, por las leyes cósmicas. Cuando estos estados de fusión de conciencias estaban pasando por su ápice, se nos permitía descubrir ópticas y parámetros inéditos. Así, pasábamos a entender de un modo más profundo y práctico acerca de las energías que sustentan las situaciones propias del mundo formal. Esto nos permitía considerar y participar de las circunstancias propias de la vida en nuestro centro, bajo una óptica para la cual paulatinamente el conjunto estaba siendo preparado. El que a través de alguno de nosotros esto aconteciera, habría posibilidades valiosas al resto. Sabíamos que el camino que cualquiera de nosotros pudiera hollar pasaba a ser una senda ofrecida no solo al grupo mismo, sino a todo ser receptivo presente en este ciclo planetario. Urauma instruía acerca de la luz, sin que esa instrucción necesariamente hiciera continua referencia a ella. Urauma, de modo altamente práctico, mostraba aquello que el ser puede realizar cuando no pierde el rastro del eterno ofrecimiento lumínico
del que se torna destinatario. Como conciencia se donaba cual testimonio de aquello que, aun pasando desapercibido para la mayoría, era la verdad de la esencia revelándose, despertando en los espejos internos de una gran cantidad de individuos rescatables el llamado hacia la vida cósmica. Su energía, si bien podría señalarse como principal dentro del contexto de estos escritos, también operaba con otras fuentes, a modo de entidad, con armonioso sincronismo. Los acontecimientos descritos guardan consecutividad cronológica dentro de algunos segmentos, pero no a lo largo de toda la obra. La organización de estas páginas debe ser considerada con base en los ciclos internos que tanto nuestro grupo como la mayoría de aquellos a quienes están destinados transitan o se disponen a transitar. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: Seamos cooperadores de la situación planetaria. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Vamos a leer unos párrafos de la página 226 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Reverenciad la jerarquía y la ley del cosmos. En ellas se ofrece el único, del modo en que vosotros podéis ensayar comunión y búsqueda consciente de unidad. Caminad los caminos de la instrucción con respeto ante los verdaderos devotos. En ellos, la jerarquía se libera, estimulando ascensión. Cuando por vuestro camino el devoto cruza, debéis saber que el Padre, por su intermedio, se os manifiesta. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica.
La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.